el asistencialismo, como decía Sowell, hace confortable la pobreza, pero sobre todo lo que hace es que genera un desincentivo a salir de ella. ¿Mm? Entonces, pues si tú vives con 500 euros y te lo bajan a 450, pues en vez de pasar más tiempo, bueno, también puedes pasarlo en el bar de al lado, pero consumirás, no consumirás, ¿no? Estás como pasa en los bares de Virginia, pues un montón de gente que no tiene absolutamente, no está haciendo absolutamente nada en cuanto a consumir, ¿no? Pero no es una crítica, o sea, yo creo que es que tú has dicho, es la naturaleza humana. Es que cuando se hace el análisis de la renta básica, siempre se hace el análisis de la renta básica desde un punto de vista, como casi todos los análisis económicos, de que todo lo demás se va a mantener ceteris paribus. Y si eso fuese así, entonces, si todo se mantuviese ceteris paribus, no tendrías el efecto de países donde hay una riqueza, unas oportunidades, etc., y en el que hay regiones completas en las que la gente prefiere no hacer nada antes que hacer algo. Claro. Estos son los food stamps de Estados Unidos. Dice, bueno, fíjate que haya llegado un punto en el que ni siquiera tienes que comprar el periódico para recibir esos food stamps. Entonces, que resulta que tienes la comida, la ropa, porque también entran unas cosas de ropa, etcétera, y te acomodas a eso mientras tengas una televisión y un tal. Entonces, ese es el peligro. No es por llevarlo al absurdo, pero yo creo que hay que entender la diferencia entre ayudar, que me parece esencial, a través de las aportaciones estatales, ayudar al que tiene dificultades, porque tiene que tener unas oportunidades para salir adelante y tal y cual, y es la finísima línea entre generar incentivos y desincentivos. Es decir, el PER, por ejemplo, en Andalucía, era un incentivo, y lo era de verdad, y estaba muy bien planteado. Hasta que se empieza a relajar las condiciones, y se relajan, y se relajan, y se relajan, y se convierte en un desincentivo. ¿Significa eso que era algo demonizable al principio? Para nada, ni ahora siquiera. Es que hay una parte en la que tú, obviamente como sociedad que estamos todos trabajando y viviendo con una solidaridad, estás dispuesto a ayudar a otra persona y a otras personas con el objetivo de que esas personas participen del crecimiento y las oportunidades contigo y que hagan el país más próspero. Y hay una línea muy fina y muy complicada de gestionar y de entender, que es cuando eso pasa de ser un incentivo para que esas personas digan, estupendo, me gusta estar en España, tengo esas oportunidades, estoy pasando una mala brecha, y cuando salga voy a estar más contento y encantado de financiar al otro que lo esté pasando mal. No, resulta que se convierte en, este se pasa la vida tocándose las narices, yo quiero pasarme la vida tocándose las narices también. Entonces, ese es el riesgo y es muy difícil de valorar, pero sí, por lo tanto, me parece que la primera forma de valorarlo no es desde el punto de vista que se hace en la Unión Europea de cuánto gastas, porque claro, entonces se convierte en un objetivo presupuestario, es decir, no es una cuestión de que tengas pocos pobres, sino que tengas el máximo de gente posible que reciba esa ayuda. En vez de cuánto gastas, sino cuánta gente sale de ese problema utilizando ese mecanismo. Eso me parece que los alemanes, por ejemplo, los finlandeses, los daneses lo tienen muy claro. ¿Sabes por qué? Porque te lo cobran. O sea, te dan la ayuda y cuando empiezas a salir y te cobran una parte, no todo, pero te dicen, oye, de todo esto que te hemos ayudado para salir, una parte nos lo vas a devolver. Sirve de dos cosas. Primero, cuando pides la ayuda, sabes que después vas a tener que devolver, aunque sea una parte ínfima, no importa, ya te cambia el chip, ¿no? Por eso lo del copago, todo eso tiene un efecto, ¿no? Hay una cuando te cobran por ir a emergencias sin una razón real, es muy importante, porque la siguiente vez que solamente te da la cabeza no vas a ir a emergencias. Yo creo que todo eso hay que entenderlo, tú lo has dicho, desde el conocimiento de la naturaleza humana. No nos pasa nada. Fíjate que cuando se es muy estatista, se parte de la base de eso.
se parte de la base de que el Estado tiene que llevar a cabo la asistencia y la solidaridad porque no te fías de la capacidad de solidaridad del individuo. Y sin embargo, no te estás fiando de la capacidad de solidaridad del individuo, pero sí te estás fiando de la capacidad de participar del sistema sin hacer fraude y sin cometer el fraude en ese sistema. Entonces algo no está cuadrando en tu análisis de la naturaleza humana. Y yo creo que eso no es una cuestión de ser más, menos, ni estatista y no estatista. Es una cuestión simplemente de qué es una sociedad. Una sociedad es algo donde antes se juntaban, no había un Estado, no había nada, se juntaban en un pueblo, había una iglesia y había una cárcel. ¿Por qué se hace primero una iglesia y después una cárcel? Además, en ese orden. Muy sencillo, porque lo primero que vas es ayudar a la gente que viene con tales dificultades y es el sitio donde se reúnen. Oye, que necesito hacer un granero, vente para acá y yo te echo una mano. Y segundo, para penalizar. Eso es lo que a veces nos falta penalizar el abuso, porque es parte de lo que la sociedad debería.